o sea, hasta el Y olor te hasta el recuerda. olor era un olor así como, no era desagradable, era un olor O sea, así. que vas a aprender. Si acaso vas a aprender, por eso. Aprendiste a que no te podías equivocar. Exacto, o sea, a mí nunca me agarró, pero es que yo trataba de pasar desapercibido. Manolo Siempre. se puso bravo y agarró y les dije que no me agarraran la pelota. Corrí con él y pasábamos la calle y eran muchos niños pasando la calle y veíamos Los tanques, los las tanques cosas. pero me recuerdo, o sea, De eso. que fue un dolor horrible, tanto que yo pensé que se partieron. Okay. Yo creo que fue la única maldad que yo hice así de mal. ¿De qué te estás riendo tú? Que me da mucha risa cuando vamos a empezar. Ni siquiera, Bienvenido a Chumboleando. ni siquiera me empezaba y ya esta se está riendo. Esta como en las montañas rusas. Ella empezaba a subir y ya empezaba a gritar. Bueno, bienvenidos una vez más. Oye, Gigi me estaba contando que este es el episodio número 9, muchachos. Ya vamos para el episodio número 10 pronto. ¿Qué te pasa? Así que suscríbanse Ajá. y los vamos a quedar aquí esperando. A que se suscriban, por favor. A que se Suscríbanse porque suscriban. tienen que suscribirse. Suscríbanse, pasen la voz. Porque es que la gente se le olvida, porque, por ejemplo, si vas en el carro y dices suscríbase, ¿cómo hago? ¿Sabes? No puedes, puedo. claro. Pero ajá, tú haces esa tarea. La tarea de Ok. hoy es que te tienes que suscribir Suscríbanse. a Chumbuleando. Eso, por para favor. nosotros ser muy felices. Sí, vamos a ser muy felices. Vamos a estar mucho más risueños de lo que estamos ahora. So, por aquí boga en todas las redes. Aquí bola 69. Aquí bola. Aquí boga. ¿Qué bolas? Aquí boga 69 en todas mis redes sociales. Y Gigi Boga en todas mis redes sociales. Tan, ta, 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 ¿viste? Estoy esperando que se suscriban. ¿Se suscribieron? Suscríbate. Suscríbanse. Qué lata. No es que estamos fastidiosos, no, suscríbanse. No, Ustedes se suscriben, eso déjame fastidiarlo. Claro. Así Y es. eso se nota, Así es porque fácil. tú ves ahí y tú dices, mira, vieron tanto, pero no se suscribieron. No puede ser. No puede ser, eso no está ¿Tú te recuerdas el episodio que hicimos de los no? Sí. Un no es que tú no te suscribas. Ajá. ¿Qué te pasa? ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer sapo. Vamos a agarrar, empezar a ver toda esa gente que vio Y no se suscribió. Entonces la próxima vez lo vamos a nombrar. Sí, fulanito, pasando lista. Pasando lista Pasando como en el lista. colegio. Ahí está, bueno, ahí viene, ese tema de hoy está, Oye, pero pasando lista. candela. Tú eras uno de los primeros, porque eras Bueno, bogarín. porque era bogarín, sí. Siempre fuiste el primero. Ajá, mira, ahora sí estoy diciendo el apellido. Vamos a poder decir apellidos aquí. Sí, vamos a poder decir No, apellidos. eso es una cosa que uno tiene que preguntar, porque ni siquiera puede no llamarla por su nombre. Ok, en este episodio me puedes llamar por mi nombre. No, y decir mi yo apellido. no te voy a decir tu nombre, Gigi. Entonces, fíjense, ¿ustedes se acuerdan de eso? Se te corta. El apellido. Bueno, mi apellido es Farías. Entonces no estaba ni en los primeros ni en los últimos. Estaba como que por ahí. Bueno, se está más o menos indagando cuál es el tema de hoy. Vamos a hablar de nuestras experiencias en el colegio. En el colegio, en la escuela. Yo siempre le digo colegio. Colegio, yo siempre he dicho colegio. ¿Verdad? Ujú. Es porque allá se ponía colegio Fulano Rafael Urdaneta, Ministerio de Educación, ¿eh? República de Venezuela, así todos los días. Todos los días, en ese en el cuaderno. República Valencia, de Venezuela. Valencia, 7 de julio del año 1090. Plum. Colegio, ta. No, República de Venezuela, Ministerio de Educación. Colegio, Fulano de tal. ajá, Rafael Urdaneta. Y después la materia. Castellano, literatura, Mi nombre, matemática. qué estupidez. Y después de eso es que empezabas todo. O sea, una introducción así como este tamaño, Sí. siempre en la esquina izquierda del cuaderno. ¿Y tú sabes cómo es ahora con Valentina? ¿Cómo es? Login. Todo en la computadora. Login. Aquí no utilizan cuadernos. No, No. muy poco. No utilizan. Los cuadernos de ella son para poner alguna cosa que ella quiera escribir. En serio, lo que le piden en la Sí, lista. y, ay, que me parecía horrible. O sea, nosotros somos profesores. Y yo como maestra me parecía súper horrible tener que escribir un montón de cosas en la pizarra para que los niños copiaran. Copiaron de ahí. Pero me lo exigían. Claro, tenía que ser así. ¿Y tú sabes qué me daba de todo? ¿Qué? La tiza.
te daba por el ruido o por el pocón por de el polvo? ruido, por agarrar la tiza. Ujú. Yo La nunca sensación de la mira, tiza. gracias a Dios que cuando yo empecé como profesional ya existían Miren qué las cosa, pizarras qué cosa tan acrílicas. interesante. Nosotros fuimos al colegio y luego estudiamos y fuimos educadores por muchos años. Sí. Por muchos años. Y llevé muchos encontronazos con directores porque yo estaba en contra de muchas cosas de la educación regular. Ok. Sí, porque me parecía cosas que me parecían obsoletas. Sí, Gigi siempre es un poco rebelde a muchas cosas. Sí, muy como que, no, eso no, eso Mira, mismo no. hablando de rebeldía, ¿qué cosas así rebeldes tú hiciste? De verdad que yo era burde tranquilo Bueno, en el pero es que para colegio. empezar, él estudió en un colegio de Bueno, yo padres, de estudié, curas. miren, yo empecé, mi preescolar fue en una casa que estaba cerca de la casa donde nosotros vivíamos en Aguanagua. Y Oh, me recuerdo que cuando íbamos, habían unas tablas. Te sentabas en una silla y no había escritorio, no había mesa, no había nada. Eran unas tablas. Yo no sé de qué era eso, no sé qué era. pero No parecían unas tablas de madera, porque tenían no eran cuadradas, era como una forma así diferente. pero una Y tabla que tú te ahí ponías te en... ponía en la pierna. ¿Qué tal? Ese fue mi preescolar. Y entonces, a lo Wow. mejor More, después que el que vea aquí esto, me More va es a la decir mamá de sí. Aquiles porque él no le dice mi mamá. Sí, no, yo le Él digo no. siempre me decía, no, porque Porque More, More. es Y que yo no es mi decía, mamá nada más, es también mamá mi hermana. ¿por qué? Ah, ¿cómo que por qué? Adri Porque no nosotros se somos llama hermanos. More. ¿Por qué? Pero, o sea, a mí me Ella da no es mi curiosidad, mamá nada más. porque tú siempre le dices, More, no, porque More. Y yo decía, bueno, ¿será que la relación de él con su mamá es a distancia? Y por eso le dice More. No. Y no le Bueno, dice mi mamá. ok. Bueno, entonces, estamos hablando de colegio, Ajá. no de More. Entonces, a lo mejor ella me va a decir cómo fue la cosa, pero Pero lo que vamos a hablar aquí de lo que nosotros nos yo me recordamos. recuerdo de eso, yo me recuerdo a ver así, y esas tablas tenían un olor ¿Qué? particular, O sea, hasta y el olor te hasta el recuerda. olor era un olor así como, no era desagradable, era un olor Ajá. así como que, bueno, esos fueron mis primeros pasos con la educación. Ok. Y después yo estuve todo mi primaria Ajá. y el bachillerato en un solo colegio. Bachillerato como decir high school y Ajá. middle school y Es elementary. como lo que yo estudié fueron de primero a sexto grado era primaria y después de séptimo hasta segundo año. Ujú. Voy a estornudar. Ay, Salud. Em, Hasta segundo año de bachillerato. sí, o sea, tú agarrabas Primero hice, noveno y después primero de lo que ajá. fuese, Todo, humanidades, todo fue en ciencia, un solo colegio en Valencia, el colegio Calazán. el En ese Calazán. entonces el Calazán Era cifrino. no era mixto, era solamente de varones. Imagínate. O sea, tú Sí, vienes de una educación, de eran un solo colegio. los padres escolásticos. Así se llamaba no sé qué era, La la comunidad comunidad de... de ellos, no sé qué. Y te daban religión. Sí, veía religión. Tuve religión toda la primaria. Pero y tú te recuerdas muchas cosas así de la Biblia y eso. No era estudios bíblicos, era Mm, religión, era así como que, como era las Dios, parábolas. Moisés, no sé qué, toda aquella Pero cosa. fíjate que tú no me has hablado mucho de eso, chico, a mí. No, porque igualito, Nosotros no cuando hablamos te de eso. habló de la tangente, del ángulo recto y de la hipotenusa o de las despejas, de, Mira, yo de los estudié, temas físicos y me la... recuerdo el preescolar y me recuerdo de la maestra y la he amado por toda mi vida, se llama la maestra Ada. No sé si todavía vivirá o qué, pero se llama la maestra Ada. Era muy cariñosa la maestra Ada. Me recuerdo de ese colegio, el preescolar. Después estudié la primaria en un colegio público en Valencia, en la Isabelica. Se llamaba Rafael Urdaneta. Ok, Pero antes de eso se llamaba el Nueva Valencia. ajá, Y mi mamá y mis tías, todas ellas estudiaron la primaria allí, en ese Nueva en el Valencia. Nueva Valencia. O sea, todos Y después estudiamos ahí. cambiaron el nombre, pero era el mismo colegio. Era el mismo colegio, sí, pero esos colegios, ¿sabes? Grandísimos, Ujú, ujú. de 3, 4 pisos, que son todos una estructura completa. Ajá. Y después de ahí estudié el primer año, solo el primer año, en un colegio público que es muy conocido ahí en Isabelica, pero porque no tiene muy buena fama, Ajá, se llama el Austria. ajá, Y cuando mi mamá se dio cuenta de que ese colegio no era muy bueno, que digamos, entonces me llevó a un colegio que quedaba cerca de la casa. ok.
y ahí estudié octavo y noveno, San Juan Bautista. Ok. Pero solo daban hasta noveno. Entonces Ok. después de ahí me cambiaron a los próceres. Y Ajá. estudié cuarto y quinto año de ciencia en los próceres. Tú te graduaste en los Me próceres. gradué en los próceres y Ok. todo, y veía orden cerrado, militar, y Ujú. utilizaba pantalón, y utilizaba las charreteras de aquí, Ah, bueno, pero y eso toda. eso era común los uniformes. Yo me recuerdo que yo Siempre usé usamos siempre uniforme. uniforme. Y después hubo como una ley, una cosa así donde, por ejemplo, todo, no importa si tú estabas en un colegio privado o en un colegio público, el uniforme tenía que ser la camisa de un color específico. Entonces, Sí. si estabas en primaria era blanco, Blanco, si después estabas azul, en azul y después eran colorcitos como un beige. beige, que Bueno, era... todavía así lo usan en Venezuela. Exacto, eso es una cosa que los pusieron así Generacional. y así era para todos. Aquí no, aquí hay colegios que tienen uniforme, hay colegios que tienen colores, o sea, puedes ir de estos colores, Ajá. y hay colegios que no tienen uniforme. A mí me parece que los colegios que no tienen uniforme son lo máximo. Sí, son mucho mejor. Pero, vamos a hablar de la experiencia nuestra como de los colegios. Bueno, ajá. Y No vamos a internacionalizarnos. vamos a ver como de personalidad. O sea, de primero a sexto grado, yo era así como que, imagínate, un colegio de 80.547.600 alumnos. Ujú. Yo no era buena estudiante. No eras bueno. No, yo era de 12, 13. Ahí, de primero a No, sexto pero grado. no eras mala. De 12 Pero me 13 no parecía era. que, sabes, que siempre tienes que sacar 20. Bueno, Ya después, después de octavo, porque en séptimo tampoco es como que era un colegio X. Ya después de octavo para arriba, que sí, ya fueron colegios que tú pagabas, ok, o sea, era ya colegio estaba en un público. colegio privado, Ujú, público, perdón. Privado, perdón. ahí sí ya era buena alumna. Ok. Me imagino que la educación era Pero, mejor, pero quizás ajá, la educación era mejor y también más motivante. era una exigencia diferente porque tenías que estar pendiente de tu promedio por la cosa de la universidad, que no sé qué, No, ¿no? eso no me mortificaba a mí, ¿Te acuerdas de la prueba de la prueba de actitud académica. la prueba de actitud Y tú académica? salías. ¿Y qué pusiste en la que decía que el lorito se montó y se cayó? Ujú, La B ujú. y el otro la C, el otro la A. Que eso Uy, yo era, puse todas las anteriores. sí, que Yo era nunca supe supuestamente cuánto saqué cuánto era y entonces después de eso supuestamente te daba un calificativo y que por para la entrar por la universidad. universidad, mentira, eso es mentira. Yo no sé si es mentira o es verdad. Igual después mi papá me pagó la universidad. Exacto. O sea, no necesitaba que se sacaba 5, 4, 3, 2, 1 igualito. Tenía que pagar, pues. Yo me acuerdo, Estudiar. mi rutina de la escuela, casi siempre mi papá me llevaba a la escuela y mi mamá era la que me recogía. O sea, él me llevaba, me dejaba, siempre era temprano. Y escuchaba nuestro insólito universo. En el camino, así, me acuerdo que había en nuestro estudio de universo y entonces mi papá a veces había una emisora y siempre como que eran las mismas canciones Uno no en escuchaba radio esa... así como ahora de que puras Sí, música, no, no, era o una sea, radio las mismas canciones en el mismo, o sea, era del así mismo como que a la horario, misma hora, las era mismas como canciones. algo ya grabado. O sea, Y una nuestro cinta. insólito universo era un programa de misterio. Te contaban historias insólitas. A mí me encantaba. Porfirio Por fin, Torres. todavía está en YouTube. En YouTube lo puedes Yo lo conseguir. busqué. Bueno, entonces, yo llegaba al colegio, la rutina era así. Yo llegaba y entonces, frente a la puerta del colegio, se ponían los morrales o los maletines, dependiendo del Dejaban orden en los que tú morrales llegabas. ahí. Ah, Lo dejaba así, y entonces sonaba el timbre y todo el mundo era la fila delante de la puerta del salón. Si te tocaba, por ejemplo, en el segundo piso, entonces eran arriba, pero en el segundo piso ponías en ese mismo ay, lado. no, fíjate, nosotros entrábamos y eso era en el patio. Eso era el patio. El patio. O sea, lo que te estoy diciendo yo era en el patio. Poníamos Ah, los maletines hacia el frente del pero patio. para formarse. Exacto, porque tú te ponías en el sitio donde estaba tu Ajá. maletín. ¿Y tú cantabas el himno en dónde? Ahí, En el patio. en el patio. Nosotros también. Entonces, ¿Cuántos himnos se cantaba? rezaba. Ah, ustedes rezaban. Sí, porque en un colegio religioso. Se rezaba, ¿Y qué se rezaba? cantaba el Padre Nuestro. Solamente. Padre Nuestro, Ave María, El no sé qué, eran Gloria. como tres rezos diferentes. Cierto. Y entonces después era el himno nacional. Himno nacional. Pero después fue que incorporaron el himno de Carabobo. Ok. Era nada más el himno Yo nacional creo y que fue después como una ley, porque Sí. también me recuerdo que nosotros después tuvimos que cantar también el himno de himno Carabobo. Carabobo. Entonces, después de eso, pues entrábamos al salón. No, nosotros cantábamos el himno del colegio.
Ah, nosotros no cantábamos himno De al colegio. Nueva Valencia, na, na, y también en los próceres se cantaba un himno del colegio. Ok. Bueno, entonces después entrábamos al salón y los puestos ya estaban asignados. Ya era por, era por apellido. Entonces, Tú imagínense siempre esto. fuiste primero. No, primero, había gente que empezaba por la A. O sea, pero yo más o menos estaba como en una fila, como ahí como en el medio del salón, como de tercero o de cuarto. Más o menos siempre. Pero todo el tiempo me Estás tocó el gritando. mismo compañero adelante y el mismo compañero atrás. Claro, porque éramos por apellido. ¿Quién te tocó adelante? Agustín Betancourt. Y uno lo llamaba por Y, nombre y y apellido, ¿verdad? atrás me tocó Norberto Bracho. Mire, y Eso si fue. nunca había mujeres, cuando veían las mujeres que se volvían locos o La que no. veíamos las mujeres era afuera. Ah, Uno no veía mujeres adentro, ahí no había mujeres. O sea, las profesoras. Y ujú. cuando alguien Ah, iba de pero si había visita. profesora, no era nada más cura. No, 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 no. O solamente, por ejemplo, profesores varones, no. O sea, eran exclusivos varones los alumnos. Ok. Pero no, no, Y había un profesor que te caía mal. no. No. De verdad que yo no tuve profesores así como que chimbo que me tocó este profesor o que, no. De verdad que no. Y había algún profesor o profesora que era, que era el bravo. Bueno, me acuerdo muchísimo Ajá, porque de siempre hay uno. la profesora de lenguaje de sexto grado. ¿Cómo se Se llamaba? llamaba Omaira. Mira, allá Mira, ya va, Ajá, déjame échame echarte el el cuento cuento. de Mayra. Mira, eso ¿Qué era una hacía? cosa. No, mira, eso era una maestra que era implacable con la conjugación de los verbos. Nosotros nos tocaba conjugación de verbos, ¿verdad? Y entonces, eso eran las hojas de examen. Ay, Tú chamo. tenías la hoja Hoja de de examen y a examen quiere veces decir que eran unas hojas son, como de cuaderno de este eran tamaño una, dos, y tres, eran cuatro. cuatro lados de las páginas. Entonces, empezabas tú, ok, conjúgueme el verbo caminar en todas sus los Todos números sus y verbos. todas sus formas y todos sus géneros. Oh my Y God. entonces presente, pasado, futuro, pospretérito, que no sé qué. Y Pretérito, entonces tú, yo camino, él camina, nosotros, vosotros camináis. todo es escrito. Nosotros caminábamos, ellos caminaban, toda aquella cosa. Vosotros Ella caminéis. agarraba, mira esto, tú entregabas la hoja, te quedabas ahí, o sea, tú terminabas. Esa era la tarea del día de hoy, ¿verdad? Tú terminabas. Imagínense ustedes, nos pasábamos ahí desde que ella daba las instrucciones, eso era todo el mundo, a uno le dolía el cuello. No, y la Uno hacía mano, chamo. así y se estiraba y entonces otra vez cha, cha, cha y terminaba. Tú agarrabas y se lo entregabas. Te quedabas ahí frente al escritorio y ella empezaba a revisar. Te faltó un acento aquí en esta. Lo tenías que repetir todo otra Qué vez. horrible. O sea, que vas a aprender. Si acaso vas a aprender por eso. Aprendiste a que no te podías equivocar. Exacto, o sea, que más, sí, claro que sí se puede equivocar uno y volver a hacer las Claro. cosas. Bueno, sí, lo tenías que hacer todo otra vez. Qué mala. No era esa línea nada más. O ese género, o ese Y conjunto. después No. que fuimos Todo otra vez. profesores, yo me di cuenta que había gente que se sentía mejor porque eran bravas. Claro, es que eso siempre era Era así. porque tengo el poder. Y el otro profesor que yo siento no era tan satánico Como de la como loca Mayra. Olga. Era el Olga, padre Mayra. o Mayra. Era el padre Santos. El padre Santos nos daba dibujo técnico. Nosotros hacíamos unos dibujos con un rapidografo. El rapidografo era como nada más le usaba para dibujo técnico. Y me imagino Era, que era bien caro comprarlo. era un bolígrafo especial. De tinta Era china, de como tinta china, de una cosa tinta así. negra. Y entonces tú lo ponías al final del compás. Y entonces tú hacías tus trazos y hacías uno y hacías otro y después hacías la figura. La figura, se me acuerdo una cosa, tú pasabas la línea, por ejemplo, era un triángulo. Pasabas la línea de un lado y el trazo que tú hacías no podía pasarse de la X. Tenía que Tenía que ser hasta ahí, hasta ahí. exactamente donde terminaba la X. Ajá. Después de ahí, pues pasabas el otro y pasabas el otro. Después que terminabas ese, pues casi siempre eran como
dibujos en una hoja. Epa, y tú no tenías que hacer el formato de la hoja del pergamino, que eran unas Sí, rayitas que eran de un sí, centímetro por un centímetro por un sí, centímetro. sí. Ay, qué horrible Y era tenías que eso. poner abajo, le ponías la descripción de lo que estabas dibujando y eso tenía que ser una cosa, una precisión. Entre líneas, y había Bueno, una... entonces él después que tú hacías eso, se lo entregabas y él lo ponía hacia atrás luz. Y él veía si, por ejemplo, te pasabas de la línea de la X o si el punto donde tú ponías Traspasaba la hoja, me recuerdo. y Y lo entonces tenías que lo volver a tenías hacer. que volver a hacer otra vez. Tú sabes que a mí casi me queda dibujo técnico de primer año. Ok, Y bueno, nada, o sea, yo le hacía las cosas, pero habían cosas que yo no sabía cómo dibujarlas y ajá. Y el profesor cero, cero. Y cuando mi papá se enteró, porque resulta que mi papá, él es topógrafo, entonces él hace planos, o sea, que él sabe exactamente cómo se utiliza un compás, un escalímetro, ¿cómo se llamaba estas de triángulo? Bueno, esas reglas, todas esas reglas, él sabe todo eso. Entonces cuando él vio que a mí me había quedado dibujo técnico en primer periodo, fue poner el profesor de dibujo técnico ok. y le dijo, no se preocupe, ella le va a traer todo lo que ella hizo malo durante el primer lapso. No le ponga nota, pero ella se lo va a traer. Te podrás imaginar, ¿no? Me podría imaginar cómo fue eso. No, o sea, ¿Y no te quedó ninguna materia en... me quedó, me quedó física. Me quedó física de cuarto año. Ajá, De cuarto año yo no le entendía nada de lo que esa señora hablaba, de lo que decía, la tangente, yo no sé qué estaba hablando ese señor. ok, Y entonces, pero me quedó para reparar. Reparar era como que si tú no la pasaste en el primero, en el segundo, en el tercer lapso, pues tú tenías que en vacaciones estudiar y presentar ese examen y pasarla para que entonces pudieras pasar para el otro grado. O sea, a mí me quedó física y le quedó física a mi best friend, a mi mejor amigo de cuarto de bachillerato, Hilmer. Y fue espectacular porque pasamos todas las vacaciones todas las juntos. vacaciones juntos a presentar el examen. A mí me Pero quedó... lo pasé, lo pasé. A mí me Adivina con quedó... cuánto. ¿Con cuánto? 10. Justamente 10. A mí me quedó fue matemáticas, creo que fue de tercer año. Y me pusieron en clases particulares y después presenté el examen y creo que pasé como que fueron con 12 en el examen. Yo tenía otros compañeros que estaban y la mayor nota en eso fue un 14. Entonces yo dije, wow, nada O más sea, estoy en eso, estuviste estuve bien. bien, Pero chamo. la cosa es que yo tenía que entender los números, ¿sabes? A mí, te pones este número, pues, pero ¿de dónde salen los números? O sea, yo tenía que saber encontrarle la lógica para poder entenderlo, si no, no entendía las cosas. Y me acuerdo, tú sabes que tú tuviste maestro suplente. Sí, tuve maestro suplente. Tuve una maestra en primaria que la maestra era Candela. Sí. Candela, o sea, esas maestras que tú dices, esta maestra cuando tú lo ves, tú caminas derechito. Ujú. Bueno, era tanto que esa maestra se hacía llamar ella misma, se hacía llamar Mechitas. Mechitas. Y te agarraba por aquí. Cuá, Yo me imagino que cuá. por eso era que se le ponía ese No, y me nombre. imagino yo que, bueno, también que en ese tiempo ¿sabes? Eso era Ujú. permitido. Ahorita tú haces esto y, o sea, No puede, la claro, demanda. claro. Es más, tú haces así y me tocó. Entonces, pues sí, ella lo agarraba a uno así por aquí. A mí nunca me agarró, pero es que yo trataba de pasar desapercibida. Siempre, en En primaria, todo, en ok. primaria. Ya después, que uno pasa primer año y eso más arriba, pues ya uno tiene una personalidad, ya es diferente, pues ya tú, es otra cosa. Pero en primaria, imagínate, un colegio de 80.547.600 alumnos. Claro. Pero también en Calazán eran muchos alumnos. Sí, el Calazán era mucho alumno, pero tú sabes que una vez que yo me acuerdo que en una de esas materias que estudié en bachillerato, yo me acuerdo que el colegio tenía una forma bien particular. Imagínense una E gigante. Ok. Una E y era así como, este era como un pasillo, aquí estaba el bloque de primaria, en el centro estaba como en un gimnasio cubierto y en el otro lado era bachillerato. Tú hiciste deporte, sí, de Sí, educación física y cosas. sí. ¿Qué hiciste? Era fútbol, todo estaba relacionado con fútbol. Una vez, un tiempo, ahí en ese gimnasio hacían como gimnasia. Y entonces hacían la vuelta canela Pero y ¿y ese. ustedes también? Sí, Bueno, todo el claro, mundo. si eran todos varones, Sí, claro. todo el mundo lo hacía, todo el mundo, pero eso era como en primaria. Bueno, pero todo estaba relacionado con el fútbol. Entonces, este padre, y me acuerdo muy bien, era en bachillerato, en el tercer piso del salón.
Y, ¿sabes? En fútbol, muchos de mis compañeros llevaban pelotas de fútbol, porque entonces Ok, tú en el recreo pues jugabas claro, fútbol o total. después jugabas cualquier cosa, porque ese era el deporte de verdad del colegio. Había muchos argentinos que estudiaron conmigo. ¿En serio? Sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿sabes? Como varones empezaron, estábamos en una fila así uno con el otro, y entonces unos alumnos empezaron a pasarse la pelota, puk para acá y para allá, puk para allá, puk para acá, puk para allá, puk para acá. Y el padre Manolo Manolo. se puso bravo y agarró y les dije que no me agarraran la pelota. Ese Lanzó la hombre pelota. agarró la pelota y le pegó un chute desde a ese tercer piso. Pero me acuerdo clarito, eso sonó. ¡Bum! Y la lanzó encima del gimnasio. Esa pelota cayó en el patio de primaria. Ah, pero ese tipo era bueno jugando Claro, fútbol. sí, o sea, me imagino que ellos, o sea, no era un padre panzón. O sea, ese era uno de Claro. los padres que yo diría que tenía mejor forma de todos los padres que nos dieron clase. Era el director en ese momento. Director. Mira, ahorita se me vino a la mente de primaria un recuerdo que tengo, creo que fue uno de los recuerdos que más me quedó. Cuando el toque de queda. Ah, pero es que tú viviste el toque de queda. Yo viví el toque de queda en, Ya en estabas en la el liceo. primera, no, la primera, Yo estaba como en cuarto yo grado. creo que, Son, no, son 8 años más yo que lo tú. viví, sí, yo lo viví en primer año de la universidad. ¿Ves? Ya estabas, ya había salido, claro. Sí, yo recuerdo que mi papá me dice, no, no vas a ir por la universidad porque hay toque de queda. Y yo, pero de necio, no, como que El toque, genio. no, yo tengo que ir para la universidad, que no sé qué. Y me acuerdo, ok, me dice, montate en el carro. Me monté en el carro con él, o sea, porque él Y no era de, así como y que de de imponer las paso cosas. en la Guanagua. Sí, nosotros vivíamos en Por Aguanagua, entonces eso. era bien cerquita porque yo hice los primeros años de universidad de medicina. Y entonces me llevó para la facultad de medicina. Mire, ahí no había ni un perro, había por ahí. No, Eso estaba de ese lado. solo y solo. Y entonces, y me acuerdo que llegamos a la estación y me dijo, te dejo. Así, no, Gustavo así, Candela. te dejo. Y yo, no, está bien, papá, vamos para la casa. Mira, yo estaba No te dije que era en todavía toque cuarto queda. grado y me recuerdo que eso fue una locura, porque yo ahora pensando como adulta, pues, a nosotros nos soltaron, todo el mundo por fuera. A mí me iban a buscar un transporte Ujú. y por cosas de la vida, en quinto grado estudiaba, después del colegio yo iba a una guardería, o sea, un lugar en donde me cuidaban porque mi papá y mi mamá trabajaban. Y la guardería quedaba en la misma Isabelica, pero no quedaba cerca, Ok, quedaba como 6 bloques más abajo. O sea, te ok, estoy hablando de una distancia que había que pasar calle fuerte de tráfico. Y yo me recuerdo que nosotros nos soltaron y yo dije, ¿qué voy a hacer? ok, Y entonces este muchacho de quinto grado enseguida, esa es otra cosa que yo digo, ese chamo era adulto porque él enseguida empezó a buscarme ok. y me agarró, se llama Davy. Y Davy me dice, tenemos que irnos para la casa porque vienen los militares a matar. Ok. Ok, me imagino que eso fue lo que le dijeron a Exacto, él. exacto. Y yo, ok, vámonos. Y me recuerdo que pasaron los tanques. O sea, te estoy hablando de cuarto grado. Tendría 7, 8, 9, 10 años. 10 años. Y te, Camina. te tuviste que ir sola caminando. Bueno, yo sentía que iba bien porque iba con él. Ibas con él. Ok. Y el camino yo me lo sabía porque como que cuando me llevaba el carro, yo sabía hasta dónde estábamos yendo. Nunca Y te habías ido caminando. no, pero él sí. Él sí se iba solo para su Ok, casa. por eso era que sabía cómo era Pero la me cosa. llamó, o sea, yo de adulta digo, este chamo es muy inteligente porque se pudo haber ido y ya, pero él dijo nada, o sea, ¿y esta ¿Y, carajita para dónde se va a ir? y él era mayor que tú o era el Estaba en mismo? quinto grado, yo estaba en Igual. cuarto. Sí, pero era mucho más Y maduro que era, tú. vámonos que los militares vienen a matar. Y nos fuimos y me recuerdo que corría, o sea, imagínate que yo me recuerdo que yo corría y corría y corría con él y pasábamos la calle y eran muchos niños pasando la calle y veíamos Los tanques, los la tanques cosa. y los tipos así con Sí. su cosa. Y me recuerdo que cuando estábamos llegando a su casa, estaban saqueando, porque la cosa era que era como un toque militar y la gente se volvió un poco loca, se metía
en las, En los comercios. en los comercios y robaban cosas y sacaban cosas. Estaban saqueando una licorería que estaba al frente de la casa de él. Papi, y en ese momento bajó un helicóptero y lanzó bombas lacrimógenas. ¡Wow! Y nosotros, me recuerdo cuando me metí en la casa de ellos, esas casas en Isabelica son como que tienen como un porche y después viene la casa. Ok. Y cuando me meto en el porche, lanzan la bomba, pero Ujú. estoy hablando que la licorería quedaba al frente. Claro, eso se metió para Se la metió casa. completo. Yo me recuerdo que yo me caí así y nos metieron, imagínate. La señora cuidaba, no sé, ponte a mí, a mi hermana, y tenía como unos 4 más. Tampoco es que era Pero la gran guardería. el muchachito que estaba contigo también iba para la guardería donde tú Era estabas. el hijo de la señora. Ah, ok. Por eso él sabía. Por eso sabía, Sí, claro. entonces nos metimos y yo me recuerdo que yo me Ahora me lo desmayé. cuenta y Y la señora, imagínate, la señora me puso vinagre. Ay, por eso es que será que a ti Yo detesto el vinagre. el olor del Me da vinagre, ganas de porque te vomitar. acuerdas de No esa. sé, pero es algo que yo no puedo oler el vinagre Yo porque a creo mí que me da, tiene, me da como una cosa. yo creo que por ¿Tú ahí, crees? ahí es donde viene, Dios mío, señores, Viste, hemos el descubierto misterio de del dónde vinagre. viene Yo el no puedo rechazo comer de vinagre. Gigi al vinagre. No puedo comer vinagre. O sea, que puede ser que una ensalada con un poquitico de vinagre, que yo no sienta que eso tiene vinagre. Wow. Mire, tú sabes que yo no tuve Sí. ninguna experiencia así, así como la tuya, No, ninguna claro, eso fue una cosa en el loca. colegio. Yo sí me recuerdo que cuando yo, bueno, de primaria siempre mi papá me llevaba, mi mamá me recogía al mediodía, o a veces viceversa, pero era así más o menos casi siempre la rutina. Pero después en bachillerato ya llegó un momento en el cual mi papá o mi mamá me dejaban y Ajá. yo me iba solo para la casa, o sea, me iba, agarraba Y el vamos a autobús. hablar de que tú estabas en una distancia lejos de tu casa. Sí, yo no sí me Calazán podía en quedaba la en la Avenida Avenida Bolívar, Bolívar y tu casa era en en Naguanagua. Naguanagua. Pero si estamos hablando de unos 20 minutos en carro. Más o Ok. menos, Y 20 te minutos cuento acá. mi historia. Mi historia en primer año. Ujú. Mi papá siempre nos llevaba Ok, a los colegios. Pero para irme yo me iba en autobús. Y ok. eso era de Isabelica a Flor Amarillo. Es mucho Yo más vivía en lejos, Flor Amarillo. O sea, estamos hablando de 45 minutos mucho más lejos. 45 minutos en en carro. carro. En autobús era una hora y pico No, por lo en menos. autobús como También. 45 minutos. Ok, entonces, mira, échate el cuento ese del Ajá, autobús. Entonces, a mí me daban una mesada, ¿verdad? Entonces la ajá. mesada incluía el transporte. Ok, O sea, este es tu dinero, tú lo repartes y este es eso tu tiene que dinero, durar entonces una semana. Eso tiene siempre era una común. semana, sí, una semana. Ujú. Entonces, Y uno el viernes pelando, pasando hambre. yo era así me pasaba. Yo el lunes y el martes comía como un rey. Mira, tequeño, dame un sándwich, no sé qué, tequeño, jugo de naranja, no sé ¿Qué qué, aquella cosa. comías? Me gustaban mucho los tequeños. Allá preparaban en la escuela. Ah, esa era otra cosa, la cantina. La La cantina, cantina en la un mundo. escuela, Dios mío, mire, empanadas, vendían empanadas. Y tú te pones a ver, ¿Tú te recuerdas? todo frito, Una vez le dijimos a Valentina que todo nosotros, frito. había una cantina, o sea, un lugar, y que ahí daban empanadas pequeños y pastelito. Y ella dijo, Pastelito. ¡Ah! Yo quiero ir a estudiar a Venezuela. Sí, pequeña empanada, pastelito, sándwich y jugo, ¿verdad? Pero la cosa era, fíjense cómo era, eso no era ningún orden de nada. No, tú Mire, corrías para poder... sonaba ese timbre y uno pegaba la carrera porque eso era, como dice aquí, first come, first serve. Sí, El que el que primero llegó es llegabas el a la primero fila y que... ahí te tocaba, bueno, y a veces tú llegabas y ya se habían acabado las empañadas, ya no Sí. había tequeños, que entonces ellos hacían unos tequeñones. Era un tequeño, pero una cosa gigante. Bueno, el asunto era que yo desde pequeño de administración yo no sabía pero nada. Yo no, o sea, yo tenía una idea, yo decía, bueno, el pasaje de lunes a viernes cuesta $1, yo me dieron 10 bolívares, pues Voy a guardar 5. tengo 5 que son para el pasaje porque no me voy caminando, o sea, Claro. una cosa imposible. Pero el dinero de la comida, yo siempre, mira, era muy difícil que yo llegara al miércoles. Pero yo creo que a Siempre todos nos pasaba. jueves y viernes, entonces era muy cómico porque entonces en la mañana cuando yo me iba a preparar, yo sabía que yo no tenía dinero para desayunar. Bueno, entonces agarré una galleta, siempre en la casa había algo. Entonces yo estoy seguro que mi papá y mi mamá sabían, porque ellos me veían, pero no me decían nada. Ah, bueno, para que Entonces aprendiera. yo agarraba y me llevaba
de la casa me llevaba algo para comer, pero no era lo mismo. O sea, pero otra vez, la semana siguiente, otra vez, el lunes, el martes, comía como un rey, pero ya jueves y viernes, Sí, yo, casi siempre el viernes era no, galletica, el viernes pasaste hambre. agua. Lo fino era que no tenía que hacer la cola para la cantina. Para ese día. Bueno, en Sí. mi colegio, al lado de la cantina, había como Una bodega, una, siempre hay. sí, no era una bodega, era como una, vendían cosas de la escuela, Ah, cuaderno, bolígrafo azul y rojo, reglas, sacapunta, lápices, hoja de examen. Entonces tú, por ejemplo, se te olvidó, tenías un examen ese día y se te olvidó la hoja de examen, porque esa la tenías que llevar tú, ajá, no ¿verdad? te la daba el colegio. Y No. entonces Y tú tú tenías que llegabas llevar tu y lápiz. la hoja de examen valía tanto y tú llegabas, comprabas tu hoja de examen para presentar tu examen de lo que sea, de castellano, no sé qué. Me recuerdo de ese olor de ese espacio. Estaba justo al lado de la cantina, pero olía como a librería. Qué rico, Ese olor a cuaderno nuevo, así. qué Entonces, rico. eso estaba justamente frente a la cancha de fútbol. Ok. Entonces, y ahí estaba siempre una reja grande y eso siempre los pelotazos que pegaban de Y ahí. tú no fuiste, ¿cómo se llama eso? Patrol, ¿cómo se llama No, eso? no, nunca ¿Cómo se fui. llamaba? Era patrullero, le decían, Patrullero. pero Y había siempre una yo decía, yo quisiera ser patrullera vigilante, le decían porque a todo el otro. mundo siempre, los patrulleros por favor que salgan. Ajá. Salías Pero primero porque solamente eran los que ayudabas a tenían no buena sé qué, nota. sí. Entonces, bueno, el asunto es que, para retomarle la cosa del autobús, llegó un momento en el cual empezaron a complicarse un poquitico las rutinas porque los colegios no terminaban siempre a la misma hora. Yo en bachillerato tenía unas horas, unos días donde no terminaba a una hora, sino que tenía prácticas de física Sí, o es de no verdad. sé qué. Uno tenía Entonces unos horarios en donde a veces tenía salías a la unos horarios 1, a las extendidos. 12, a las 2. Entonces ya mi papá y mi mamá no tenían manera de irme a buscar. Entonces yo Claro. me tenía que ir pues en autobús. Y hubo un tiempo, me tocó irme a el trabajo de mi mamá, Ok. ¿verdad? Ella trabajaba en una compañía que se llamaba Comersa. Y pues era un poquito complicado porque no había un autobús que llegaba, no era directo. O sea, yo tenía que Dos agarraba un autobuses. autobús y después de ahí agarraba una conexión. Así había autobuses que llegaban directo, pero Era muy eran muy poco. pocos, eran Ujú. no tan frecuentes. Bueno, yo no estaba muy familiarizado con eso, fue un cuento, yo no sé si More lo sabe, y aquí se va a enterar. Ese cuento fue que yo me iba con un compañerito que él, el papá de, su papá también trabajaba con mi mamá. Entonces, él, nosotros nos íbamos juntos. Y yo, ¿sabes? Como nos íbamos nosotros juntos, él paraba el autobús y yo me montaba y ahí nos bajamos. Pero yo no tenía Idea. idea de cuál calle me tenía que quedar ni nada. Yo siempre me quedaba con él y, ¿sabes? Distraído. Hubo una vez, Aquiles siendo Aquiles. distraído, o sea, yo no tenía pendiente lo de las calles. Entonces, hubo una vez que él se sintió mal. Él se sentía mal y me dijo, mira, Aquiles, yo me voy a bajar aquí porque me voy a ir directo para mi casa porque me siento mal. O sea, no me voy de ahí al trabajo de mi papá porque de verdad que no me siento bien. Tú sabes cómo llegar, ¿verdad? Y por supuesto que yo no le dije, y no le dije, yo estoy seguro que si yo le hubiese dicho a él, coño, pana, No no sé, sé, él te dime, él explica. me dice, bueno, te vas a bajar en la calle tal. Bueno, miren, yo nunca había estado pendiente de esa ventana de ese autobús como nunca. Y empecé yo a ver y veía para acá, veía para ver si había algo que yo reconocía. Oh my God. Sí, ¿entiendes? O sea, para ver si había alguna cosa que yo reconocía. Ajá, aquí es la cosa. Y entonces, al lado del edificio donde trabajaba mi mamá, había un edificio que era todo hecho en ladrillo. Todo de ladrillo. Pero es un edificio que estaba abandonado. Pero ese edificio era inmenso y le daba la vuelta completa a la cuadra. Y mire, yo agarro y yo veo ese edificio y cuando yo vi ese edificio yo dije, Dios mío, gracias No Señor. Y soy yo un niño agarro y perdido. salí de ahí y le dije al tipo en la parada, no sé qué, y me bajé. Bueno, no era exactamente en el sitio, o sea, O él me sea, era que tú lo dejó, viste y tú tenías que llegar hasta ese... muchacho, empecé yo a caminar y empezaba a dar, o sea, cuadra por cuadra. Aquí no es. Entonces, ajá, me iba otra cuadra más abajo, cuadra por cuadra. No, aquí tampoco es.
Y yo más va para el otro lado, no, aquí tampoco es. Y yo decía, Dios, hasta que por fin vi el bendito edificio con los ladrillos rojos, yo dije, ah, No me perdí. llegué, por supuesto, mi mamá me estaba esperando a 1 hora más o menos, pero como logré montarme en el autobús que era más directo, pues no se dio No se dio cuenta, no se tanto, dio tanto cuenta de que, oye, aquí les está llegando tarde. claro. Y entonces yo siempre llegaba hasta el lobby de la empresa donde ella estaba y cuando ella tenía chance, pues venía, Bajaba y te me decía. buscaba y entonces subía hasta su oficina y yo me quedaba sentado ahí un rato y me ponía a hacer tareas Pero o qué cualquier cosas cosa. tan diferentes. O sea, tú ahorita no Y puedes entonces, decir, ay, no, sí que se venga del... no, y No. entonces, por supuesto que ella me dijo, todo bien, todo, llegaste bien y todo bien. Y yo, sí, sí. Hasta el niño perdido. Pero más En nunca me pasó serio. porque, sí, A mí me gustaba, ya en primer año, mi papá me llevaba y yo me iba en autobús, pero ya después, octavo y noveno, bueno, estudiaba cerca de la casa, pero ya cuando era cuarto y quinto año, estudiaba en Los Próceres, era lejos de la casa, Los Próceres era en Isabelica, y yo me iba en autobús y me regresaba en autobús. Yo salía de mi casa a eso de las 5:30 de la mañana. Porque si se daban las 6 de la mañana y yo no me había montado en el autobús, ya llegaba yo tarde. llegaba tarde. Porque esas colas se hacían horribles. Aparte que estamos hablando de unos 45 minutos para llegar al colegio. Porque de paso, después que tú te bajas del autobús, tú tienes que caminar. Caminar Y hasta el... caminar hasta adentro. Bueno, entonces, era nice. En la mañana a veces era nice porque como todos salíamos en la urbanización, entonces a veces agarramos y Se bueno, este encontraban buscaba al otro, algunos... el otro buscaba al otro más para cuidarnos, pues, y salíamos. Y a veces era nice, pero a veces era como que me daba miedo porque estaba todo oscuro y no tenía nadie con Sí, quien estaba irme oscuro, esa hora y estaba salía todavía... sola a esa hora, o sea, estamos hablando de 15 años. Y para regresarse sí era súper nice, porque nos veníamos muchos del colegio que también vivían lejos, o sea, Ujú, no era común como ahora que tú vives relativamente cerca, o sea, cerca, ¿no? sí. Tú te ponías a estudiar en donde te mandaran a estudiar y tú ahí tenías que venirte en autobús. Y todo bien, todo perfecto, todo chévere, era nice, porque cuando salíamos íbamos a la bodeguita del frente, Ujú, se tomaba uno unas cosas, hablaba, no sé qué, pero yo nunca fui de irme para otro lugar. ok. A mí me daba terror. Yo me imaginaba que si yo, en lugar de agarrar para acá, yo agarraba para acá, en esa esquina iba a estar mi mamá. ¿Para dónde vas tú? Nunca me lo hizo, pero yo decía, yo me voy Yo para allá, estoy... ahí ella va a va. estar allá y me va a decir, aquí te estaba esperando, para dónde ibas tú? Por ejemplo, tú podías salir del colegio durante las horas de la escuela. Tú podías salir. No, no, no. Si tú tenías un horario de materias, ponte desde las 8 de bueno, no, desde las 7 de la mañana. De las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, tú no te podías ir. Ay, tienes una hora libre. ¿Sabes? Que Ajá. no fue un profesor, tú no te podías salir. No podías salir. No, el vigilante no te dejaba. Ok. Y cuando era la hora de salir, sí. A menos que que no, ya no tienen más clases, déjelo salir. Entonces todos se iban. Ok, O sea, sí. te tengo dos cuentos que recuerdo mucho de colegio, de primaria y de bachillerato. De primaria me recuerdo de eso de que uno salía corriendo Para la para cantina. la cantina. Estamos hablando de sexto grado, me estaban empezando a salir los senos. Ok. Y cuando a la mujer le empieza a salir los senos, tienes como unas cositas que te duelen mucho. Ajá. No sé cómo se llama eso, pero eso te duele mucho. O sea, tú no puedes tocártelo muy duro porque eso duele. Ujú. Y yo salí corriendo porque yo iba a llegar de De primera, primera. porque yo necesitaba comprarme eso rápido porque íbamos a jugar la liga. Ok. La liga era una liga y uno jugaba ahí cosas de niñas, pues. Y cuando yo salí corriendo, llegué de primera. Y te empezaron a empujar Y atrás. llegaron todos atrás. Y yo me privé. ¿Sí? Yo dije, yo en mi mente decía, se partieron. Ok. Se partió eso y ya se acabó. Yo quedé privada. No Dios. podía. Y la muchacha que estaba allí me veía y ella sí se dio como que me imagino Se yo que dio se dio cuenta. cuenta y me apartó y me no sé qué, y me calmó, y no sé qué, pero me recuerdo, o sea, De eso. que fue un dolor horrible, horrible, tanto que yo pensé que se partieron. Ok. Y en bachillerato, el cuarto año y quinto año tenían, para que obtuviesen aire acondicionado, Ajá. tenían
como un túnel arriba que se llamaba extractor, en Ajá. donde pasaba el aire de un lado De para un el lado para el otro. otro, sí. No sé quién, alguien lanzó un peo líquido Ahí en el extractor. en el extractor. Los muchachos, pues entre todos ellos lanzaron el peo líquido ahí. Eso era, el peo líquido era una ampollita de un químico que cuando tú lo tirabas y se rompía, olía a peo. O sea, horrible, olía Pero horrible. muy desagradable, espantoso que te Lo daba ganas de vendían, lo vendían vomitar. en la casa El Truco. Los muchachos pensaron, o sea, yo sabía que eran los muchachos, porque entre todos habían lanzado la cosa por ahí. Bueno, eso se prendió el gran problema, se tuvieron que desalojar los salones, quien lanzó el peo líquido, que aquí se va a expulsar que lanzó el peo líquido, y eso fue un tema, y llegó el director, y se van ahí, que no sé qué, que quién lanzó el peo líquido, y eso era un taca, 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 taca. Yo estaba en cuarto año y era relativamente la nueva. Todo el mundo había estudiado desde primaria y todos se Exacto, tú estabas conocían. ahí. Pero yo era la nueva y era como que, ajá. Y yo de rebelde dije, yo fui. Y me paré. Y el director se me queda viendo como que, Como que, ¿qué? No puede ser. Tú esta no no fue, fuiste. esta no fue. Y entonces, en Ahí esa tú cosa, me echaste ese todos se cuento. quedan como que, la nueva se levantó y dijo que fue. Se levantó otra muchacha y dijo, yo fui con ella. Y después se levantó otra muchacha. Yo también fui. Y después se levantó otra muchacha. Yo estaba con ella. Y todo el salón se levantó, todos fuimos. Y el director se quedó como que, ajá, ¿y ahora? Claro, no tiene No manera. tenían manera de... Todos regañados, todos vamos a buscar su representante, que no sé qué, pero Le ahí quedó. me aceptaron. Claro. Ahí me Sí, aceptaron, ahí porque me empecé a hiciste aceptar. eso es lo que hacen los líderes, ¿oíste? Eso es un ejemplo de liderazgo increíble. Ahí me Sí. aceptaron, ahí sí ya fui perteneciente al Yo grupo de peo líquidos. una vez hice algo como eso. Por eso es que te pregunto que si tú podías salir del colegio. Yo ¿Qué una vez, hiciste? yo tenía, yo no sé por qué, pero como que tenía más dinero que lo normal. Ok. Y entonces Cosa rara. hubo cosa rara, porque yo ya el jueves ya no tenía real. Y fuimos para la casa del truco y compramos, casi siempre tú puedes comprar de a una. Y yo me acuerdo que yo pude comprar tres. Tres, Tenías burda de real. sí, Tú como que tres. cumpliste años y No sé cómo fue, yo no sé por qué, si era un cumple. Sí, no sé, yo sí sé que tenías dinero. tenía dinero adicional. Entonces yo fui con un compañero, fuimos y compramos las tres ampollas esas. Rupulún, nos volvimos para el Sí, colegio. porque Eso eran como, era como cerquita, las ampollas, ampollitas como de ampollas de inyectadoras, de esas. inyectadoras, que te tienes que Y partirlas entonces, arriba. agarramos y pues cuando yo llegué, mira, no sé qué, aquí están los pelos líquidos, vamos. Entramos al baño de varones. El baño tenía una particularidad que si tú le dabas duro a la puerta se cerraba y no se podía abrir. Y agarramos, yo no sé, creo que estaban tres muchachos o dos muchachos adentro en el baño. Lanzamos los tres, yo me acuerdo que yo lancé uno, el otro compañero lanzó otro y el otro compañero lanzó Chamo, y otro. no te quedaba la Los mano tres. podrida. No, porque es que las ampollitas Ah, eran... ustedes no la partían, ustedes No, que se partiera adentro. las tiramos duro para que se Ah, rompiera adentro. claro. Lanzamos esos tres líquidos y salimos corriendo y el último agarró y cerró la puerta. Bueno, por supuesto que escuchábamos los gritos de la gente allá adentro, no sé qué, y todos nos hicimos los pendejos. Y por supuesto que eso creo que fue al día siguiente. Entra el director al salón y dice, muchachos, miren, no sabemos quién fue, pero ya arreglamos el problema de la puerta. Nosotros sabíamos que la puerta de ese baño, porque habían dos baños, pero era ese baño en particular que estaba cerca de la escalera. El baño del segundo piso, Ahora funciona. ahora arreglamos la puerta porque nos dimos cuenta y que ustedes sabían, y se quedaron tres muchachos ahí adentro. Y se tragaron los peos. Alguien echó unos peos líquidos. Muchachos, no hagan eso, pobre muchachos. Yo creo que fue la única maldad que yo hice así de malo, De malo, de malo, así de malo. maldad. Yo no conocía a los muchachos, no sé quiénes eran, o sea, no era nada en contra de No, ellos. nada, uno lo que quería hacer la maldad. Sí, y si alguno de ellos Me está me escuchando. está escuchando, Perdóneme. no fue nada, nada en contra, fue una travesura, imagínense ustedes eso. Mira, eso sería hashtag
Mi travesura es. Sí, mi travesura fue, Mi porque es de travesura fue. Sí, fue, mira, yo fue creo que ya tenemos bachillerato. que terminar. Estamos No, ¿cómo más. es eso, vale? Se Sí, nos quedó está buenísimo, corto, se está nos quedó corto. buenísimo. Vamos a retomar esto, porque esto está chévere. Vamos a hacerlo en una segunda Vamos a hacer parte una segunda parte de mi colegio. de mi colegio. Me Si gustó ustedes eso. quieren que hagamos una segunda parte de mi colegio, Voten por pongan esa ahí, segunda por la parte. segunda parte. Así, por El la segunda colegio parte. 2. El colegio parte 2. Gracias por su tiempo, gracias. Esperemos que disfruten de esto y que les traiga a la memoria lo que hicieron en su colegio y comenten y suscríbanse, por favor. Sí, por favor, si quieren la segunda parte, pues les contaré qué pasó en el colegio con el pisado. Creo que se llamaba así, El el pisado. pisado. ¿Y qué? No. ¿Cómo se llamaba cuando a ti te pisaban el zapato? Bautizado. Bautizado. El Cuando tenía bautizado. zapatos nuevos. El bautizado. Eso. Y después les cuento. Chao. Bye.